Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle, como siempre, aquí tratando de pues, comentar algunas de las principales noticias que se han dado en México y pues también en Veracruz. Y vamos a iniciar, como siempre, con el tema de la pandemia que, bueno, ya nos tiene asolado a todos, pero pues desafortunadamente pues sigue avanzando y sigue dando cifras muy, muy desalentadoras. Pues prácticamente esta semana se dieron los 2 días con mayor número de contagios en lo que llevamos de pandemia, que son prácticamente 9 meses, y pues en 2 días sumaron más de 20,000 contagios. Esto pinta un panorama complicado para el cierre del 2020, que prácticamente ya estamos llegando al último mes, y no es un panorama alentador porque, como usted ya sabe, pues ya rezaban los 100,000 muertos, y la autoridad dice que va a ser una pandemia larga, más sin embargo dice que está controlada, que no ha afectado, más sin embargo pues hay medios de comunicación internacionales que afirman que prácticamente esto es una desgracia en todos los sentidos, y que México está lejos de estar en una posición en donde esté controlada la pandemia, ¿no? De hecho, hay gráficas por parte de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las referencias en este momento para medir el tema de la pandemia, y que eso hace que hagamos un ejercicio de reflexión obligado, porque hay una situación que no estamos entendiendo bien lo que nos está diciendo la autoridad, eh, y por otro lado vemos cifras que nos están diciendo eh, una situación totalmente diferente. Pues básicamente, pues la pandemia sigue y pues hay que cuidarnos y hay que buscar tratar de ser más solidarios con las personas que son más vulnerables. Mire, por darle un ejemplo, hace unos días se publicó un ranking, una lista de países en donde pues planteaba la empresa Bloomberg. Para los que no saben qué es Bloomberg, es una empresa de difusión de datos financieros muy conocida en el mundo, muy bueno, que es digamos una referencia para todos aquellos analistas que buscan de alguna manera obtener datos, eh, y que pues mostró básicamente qué lugares son los peores, bueno, cuáles son los mejores y cuáles son los peores para pasar esta pandemia, para vivir esta pandemia que está pues asolando al mundo, ¿no? Entonces, pues de ese grupo de 53 países basados en ciertos criterios que tienen que ver con el PIB, con la población, pues con el número de pruebas, con los contagios, etcétera, pues tomaron estos 53 países, y el último lugar que plantearon pues fue México, ¿no? Que como los lugares mm, donde no es tan adecuado vivir estos momentos de pandemia. Y pues bueno, también prácticamente a la par salió publicada una gráfica, o bueno, una estadística por parte de la Universidad Johns Hopkins, que decía, en donde dice que básicamente pues México tiene la tasa de letalidad más alta del mundo, por encima de países de Europa, de Asia, de Medio Oriente. Entonces, pues todos estos datos se los comento porque pues la realidad es que se está contrastando lo que dice o lo que está entendiendo la sociedad, el ciudadano. Es que hay un contraste de cifras que están dando instituciones, empresas, y hay otra circunstancia alterna que está planteando el gobierno federal. Más sin embargo, pues ellos son la parte oficial, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos cuidemos y que esperemos la vacuna, ¿no? Y esperemos que sea pronto, porque la verdad es que ya las personas ya están cayendo en un momento en el que ya hay una desesperanza en muchos temas, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema de desarrollo social, que la pandemia está afectando de manera directa. Bueno, y pues también en redes sociales estuvo muy
se conoció un video que sí es cierto, hubo una declaración a principios de este año 2020, donde el presidente precisamente decía que los sistemas de salud iban a ser, pues, prácticamente similares a los que a los que hay en Dinamarca, Canadá, en países del primer mundo. Para que sea una referencia, esto fue lo que dijo. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Bueno, entonces, pues prácticamente para que sea el 1 de diciembre, pues faltan 5 días. Y pues habrá que ver si sí es cierto o no que los sistemas de salud están a ese nivel, con medicinas, con atención médica de primera. Pero bueno, hay una realidad que no podemos tapar, y es que pues sigue habiendo manifestaciones que hablan de que hay deficiencias, y deficiencias graves en el sistema de salud, y que pues vemos más bloqueos de gente, más manifestaciones de padres con niños enfermos, muy molestos, más testimonios de situaciones que están pasando alrededor del sistema de salud. Vamos a ver algunas de estas. Y por eso tampoco debemos interrumpir el paso, porque si no, no van a llegar a las consultas, no van a llegar a las quimioterapias. No somos unos delincuentes, solo queremos derechos. ¿Cuántos niños se encuentran en esta situación? Somos 136 niños en tratamiento activo y han llegado nuevos casos. No tengo el conteo total, pero somos los que sabemos que son. Gracias. Gracias. Y regálenos una imagen. Y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, pues quisiéramos ser lo más optimistas, igual que el presidente, pero creo que estamos en un momento muy complicado, y pues en este momento quienes van a sacar a flote o quienes van a sacar adelante a México, pues vamos a ser los ciudadanos, nada más. Vamos a ser simplemente los ciudadanos los que vamos a sacar esto adelante, básicamente. Mire, pasando a otro tema, a temas más económicos, pues es que la realidad de la situación económica que estamos viviendo, como usted sabe, hay pronósticos de que la economía va a caer este 2020 más o menos 9%, al inicio se planteaba 10%, pero bueno, los analistas han dicho que bueno, va a ser alrededor del 9%. El chiste es de que, bueno, Coneval publicó algunas cifras en relación a la pobreza laboral para que usted tenga un contexto. Básicamente, la pobreza laboral es esas personas que lo que ganan por su actividad, por su trabajo, a lo que ellos desarrollan, no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, o sea, la canasta básica, lo que se conoce comúnmente como canasta básica. Y eso es muy grave porque Coneval dice que aumentó del 36.8% al 44.5%. Usted me dirá, ¿cuánto podrá ser en personas? Pues más o menos, haciendo un cálculo, pues son un poco más de 7 millones de personas las que están, bueno, desde que inició
2018, por ahí del tercer trimestre de 2018 a la fecha, 7 millones de personas están en esta situación. Se aumentaron 7 millones de personas a esta situación. Entonces estamos hablando de pues por ahí de los 56 millones de personas no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, básicamente. Entonces, pues obviamente que esto prende focos rojos, porque pues la idea es que haya menos pobres. Pues uno de los objetivos del gobierno federal era buscar que disminuir la pobreza, ¿no? Primero los pobres, así era el lema, pero pues hay algo que no está ajustando. Se entiende que hay una pandemia que está generando que la economía no esté engranando de manera adecuada, pero pues discúlpeme, pero el primer año de el gobierno federal, pues el crecimiento económico del país fue de 0%. Pues obviamente que en esa situación pues llega la pandemia y llega con ahora sí, como si fuéramos pacientes, si fuéramos una persona enferma, pues ya llegamos con un cuadro complicado, ¿no? Para cuando llega. Y bueno, pues esta situación pues sí complica, ¿no? Como vamos a entrar al 2021, en donde pues hay grandes retos, vamos a ya pasar 2 años de la nueva administración de gobierno federal con AMLO. Entonces, pues 2021 hay una interrogante enorme, porque pues nadie sabe la verdad, ciencia cierta, si la vacuna va a estar pues distribuida de manera puntual a todo el país. Vaya, ni siquiera sabemos si va a llegar o no. O sea, entonces, pues el 2021 yo lo estoy vislumbrando con una interrogante, creo que muchas personas. Y bueno, como siempre, recordándole, como cada vez que hacemos estos videos, que me sigan en redes sociales, ya sabe, Facebook, Twitter, TikTok, en Instagram, y pues mis diferentes columnas que un servidor hace. Me puede escuchar en radio, y también pues recordarle que cuide sus finanzas personales, pero también, sobre todo, recordarle que yo voy y vengo.